A ver, ¿de qué está hecho el mundo? Parecería una pregunta simple, ¿no? Todo es materia. Pero, esa palabrita materia esconde una diversidad que es increíble. Para poder entender todo lo que nos rodea, desde el aire que respiramos hasta la gasolina de un coche, la ciencia creó una especie de mapa, un sistema para clasificarlo todo. Y hoy justamente vamos a meternos de lleno a explorar ese mapa. Y para que esto no suene tan abstracto, pensemos en algo bien concreto. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es posible tomar ese lodo negro, espeso, que es el petróleo crudo, y convertirlo en gasolina transparente? ¿O cómo le hacemos para sacar agua potable del inmenso y salado océano? Miren, no es magia ni alquimia, es pura ciencia, es el arte de la separación. Y todo, absolutamente todo, comienza por entender de qué están hechas las cosas. Y aquí va la primera gran pista. El petróleo crudo, por ejemplo, no es una sola cosa, para nada. Es como un revoltijo de cientos de sustancias diferentes, o sea, una mezcla súper compleja. Entonces, el truco para sacar de ahí cosas útiles como la gasolina o los plásticos está en saber cómo desarmar ese revoltijo, pieza por pieza. Ok, entonces, ¿de qué está hecho todo? Vamos a crear un poco de orden a partir de este caos. Porque, a ver, antes de separar cualquier cosa, primero hay que saber qué es lo que estamos viendo. Es lógico, ¿no? Se trata de poner orden en ese aparente caos de la materia. Y pensemos un momento en la escala de todo esto. Estamos hablando de cosas inmensas como una montaña o las estrellas, y al mismo tiempo de cosas microscópicas como una célula de nuestro cuerpo. Todo eso es materia. Imagínense, sin un sistema para clasificar esta variedad tan increíble, la ciencia simplemente no podría avanzar. Necesitamos categorías, como si fueran cajas, donde podamos ir poniendo las cosas para empezar a entenderlas. Bueno, empecemos por lo más básico de lo básico. La definición de materia es sorprendentemente simple. Si tiene masa, o sea, si pesa algo, y ocupa un lugar en el espacio, entonces es materia. Listo. Esta idea, tan sencilla en apariencia, es la piedra angular sobre la que se construye, toda la química. Y aquí viene la primera gran división en nuestro mapa de la materia. Todo, absolutamente todo lo que existe, cae en una de estas dos grandes categorías. O es una sustancia pura que tiene como su propio DNI químico una identidad única, o es una mezcla, que no es más que un montón de sustancias puras que están juntas, revueltas, pero, y esto es clave, no están combinadas químicamente. Ahora, si nos ponemos a pensar, la mayoría de las cosas que vemos todos los días son mezclas. El aire, el café, la ensalada. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que hay dos tipos fundamentales de mezclas, y la diferencia entre ellas es lo que nos va a decir exactamente cómo podemos separarlas. Y la diferencia, en esencia, es visual. Es algo que podemos ver. Por un lado tenemos las mezclas heterogéneas. Aquí podemos distinguir sus partes a simple vista, como, no sé, agua y aceite. Cada una de esas partes que vemos se llama fase. Y por el otro lado están las mezclas homogéneas. Estas se ven, pues, iguales por todos lados. Piensen en agua con azúcar bien disuelta. Todo se ve uniforme, hay una sola fase. Están perfectamente mezcladas. Aquí lo vemos clarísimo. El té con azúcar, una vez que se disuelve, es una mezcla homogénea. Ya no podemos ver los granitos de azúcar, ¿verdad? En cambio, el agua y el aceite, ya sabemos que no se llevan muy bien. Nunca se van a mezclar por completo. Vemos perfectamente las dos capas, o sea, las dos fases. Y eso es una mezcla heterogénea de manual. Muy bien, ya sabemos clasificar. Ahora viene la parte práctica, la divertida. ¿Cómo le hacemos para desarmar estas mezclas? Pues la ciencia nos da toda una caja de herramientas, súper ingeniosa, con una solución para cada tipo de problema. Y aquí está el gran secreto de todo esto. Atención, no existe una técnica universal que sirva para todo. No, la clave está en encontrar una diferencia, una propiedad física distinta entre los componentes de la mezcla. Uno es más grande que el otro, uno es magnético, uno hierve a una temperatura diferente. ¡Bingo! Explotamos esa diferencia para poder separarlos. Empecemos con una técnica que seguro conocen, la filtración. Es súper común. Imaginen que tenemos arena mezclada con agua, una mezcla heterogénea, claro. ¿Qué hacemos? Pues la pasamos por un filtro, como un colador de café, pero más fino. El agua pasa sin problema,
Pero la arena, como sus partículas son más grandes, se queda atrapada. Así de simple y efectivo. A ver, volvamos a nuestro clásico ejemplo del agua y el aceite. Para separarlos, usamos algo llamado decantación. Como el aceite es menos denso, siempre va a flotar sobre el agua. Entonces, lo único que hay que hacer es esperar a que se asienten bien las capas, y luego, con mucho cuidado, vertemos la de arriba o sacamos la de abajo. La propiedad clave aquí es la densidad. Ok, y hay sustancias que tienen una propiedad muy particular. Son atraídas por los imanes. Y esto, que parece de juego de niños, se aprovecha a una escala gigantesca. Por ejemplo, en las plantas de reciclaje. Un electroimán enorme pasa por encima de la basura y ¡zas!, saca todos los metales como el hierro. Es un ejemplo perfecto de cómo un principio súper simple puede impulsar toda una industria vital. Pero a ver, ¿qué pasa con las mezclas homogéneas? Esas donde todo está tan bien mezclado que no vemos las partes. Bueno, para eso tenemos la destilación. La idea es bastante simple en realidad. Cada líquido hierve a una temperatura diferente. Entonces, calentamos la mezcla. El líquido que tenga el punto de ebullición más bajo se va a evaporar primero. Nosotros capturamos ese vapor, lo enfriamos para que vuelva a ser líquido y ¡listo! Ya lo separamos del resto. Y ojo, este principio de la destilación no es algo que solo se usa en los laboratorios de química de la escuela. No, señor, es la base de una de las industrias más masivas del planeta. Ahora vamos a ver cómo esto se aplica a una escala monumental para literalmente refinar el mundo en que vivimos. ¿Recuerdan el petróleo crudo, ese lodo negro del principio? Bueno, es una mezcla homogénea increíblemente compleja. Para poder separar todos sus componentes, se utiliza una versión gigante, a lo bestia, de la destilación. Se llama destilación fraccionada y se hace en esas torres enormes que vemos en las refinerías. El proceso es pura física en acción. A ver, vamos paso a paso. 1. Se calienta el petróleo crudo a temperaturas altísimas hasta que se convierte en vapor. 2. Ese vapor supercaliente empieza a subir por la torre y, lógicamente, se va enfriando a medida que sube. 3. Y aquí está la magia. Como cada sustancia tiene un punto de ebullición diferente, se va a condensar, o sea, se va a volver líquido a una altura distinta dentro de la torre. Y paso 4, simplemente se recolecta cada uno de esos líquidos, que llamamos fracciones, en su nivel correspondiente. ¡Brillante! Y el resultado es simplemente asombroso. Allá arriba, en la cima de la torre, donde está más frío, se obtienen los gases más ligeros. Si bajamos un poco, tenemos la gasolina para los coches y el queroseno para los aviones. Más abajo, donde todavía hace bastante calor, sale el diésel para los camiones. Y en el fondo de todo, lo más caliente y pesado, ¿qué queda? El asfalto para pavimentar las carreteras. Es increíble pensar que de un lodo negro sale básicamente toda nuestra civilización. Bueno, hemos hecho un viaje bastante completo, ¿eh? Empezamos con la definición de materia y terminamos dentro de una refinería de petróleo. Ahora, para cerrar el círculo, vamos a reforzar por qué entender todo esto de la clasificación es tan, pero tan fundamental. Miren, si hay algo que queda de todo esto es lo siguiente. Separar mezclas es como armar un rompecabezas. No hay una solución única que funcione siempre. El chiste está en que primero hay que observar, hay que clasificar la mezcla, a ver, ¿es homogénea o heterogénea? Y luego, identificar esas propiedades únicas de cada componente para poder elegir la herramienta correcta de nuestra caja. Y para mí, lo más fascinante de todo es que la ciencia es exactamente la misma, no importa dónde estemos. Los principios que se aprenden en un laboratorio de la escuela son idénticos a los que se aplican en una refinería de petróleo gigante. Lo único que cambia es la escala, claro, el equipo que se usa y el objetivo. En el laboratorio es aprender, en la industria es producir para el mundo entero. Así que, al final del día, esta es la idea clave con la que nos tenemos que quedar. Clasificar no se trata de memorizar nombres raros, se trata de entender la estructura fundamental de nuestro universo. Es el primerísimo paso para ser capaces de tomar la materia y transformarla en el mundo moderno que nos rodea. Es literalmente la base de todo.